Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días, Mirna, Ángeles, Francesco. ¿Qué tal, senador? El senador Manuel y a Manuel y Manuel José Osandón. ¿Cómo está, senador? Hola, buenos días, muy bien aquí. Gracias por la invitación. Ya, pues partamos por lo que pasó en la Cámara de Diputados. A ver, ¿cómo interpretan ustedes todo lo que se viene? Se está señalando que el gobierno, y quiero partir por usted, senadora, porque es su gobierno, ¿no? El gobierno va a tener serias dificultades para llevar adelante sus reformas porque lo que mostró esta votación es que pareciera ser que no hay más de 68 votos, ¿o me equivoco? Bueno, yo creo que lo que pasó el día de antes de ayer fueron las esperanzas que tenían muchas familias de poder tener, ¿no es cierto?, el quinto retiro. Yo soy autora además del primero y del tercero. Y además porque yo creo que sí existen muchas necesidades hoy día en la familia. Y lo hemos constatado, ¿no?, en los distritos, en las circunscripciones, en los WhatsApp, en la información que nos llega permanentemente y en terreno que estuvimos el fin de semana. Ahora, yo creo que ustedes tienen mucha razón, Mirna. Yo creo que va a ser muy difícil, y lo hemos dicho desde que supimos, ¿no es cierto?, cómo iba a ser la composición del Congreso, tanto en la Cámara como en el Senado. Aquí hay que dialogar, hay que buscar la posibilidad, ¿no es cierto?, de encontrar acuerdos, puntos de unión, de comunión en los distintos proyectos de ley, pero va a ser muy difícil. No tenemos mayoría en el Congreso, no la tenemos. Y eso significa una estrategia absolutamente distinta de poder desplegar el gobierno y nosotros mismos con nuestros colegas para poder encontrar los votos para las distintas reformas, ¿no? Pero lo que ocurrió antes de ayer sin duda fue un balde de agua fría para las familias, tanto en el quinto retiro como también en el retiro que había propuesto el gobierno. Sí. Que era una ayuda también importante, lo recogimos así, pero lamentablemente ninguno de los dos proyectos alcanzó a tener los votos necesarios, los quórum necesarios para ser aprobados. Bueno, los saludo a ambos, senadora Sepúlveda, senador Osandón. Quisiera preguntarle, senador Osandón, con respecto a la reforma de las pensiones que el Ejecutivo siempre dijo que se iba a presentar a finales de este año, y uno entiende, presume, asume, errónea o correctamente, que se iba a esperar después de la Convención Constitucional, después de que se plebiscitara finalmente la Carta Magna. Pero ahora parece ser que se tiene que adelantar, y ese golpe de timón, ese manejo político es el que algunos expertos dicen que está bien débil el Ejecutivo. ¿Qué cree usted que debiese hacer el gobierno hoy día? ¿Presentar esta reforma de pensiones y para qué lado debiese apuntar? Mira, primero decir que yo creo que aquí hay dos problemas. Un problema es un problema político de credibilidad de la figura del presidente, porque uno puede en una campaña decir muchas cosas, puede mentir o también puede hacer figuras comunicacionales que al final no son ciertas, como por ejemplo el presidente cuando estaba en campaña en la ley de aborto, que es una ley muy importante para él según lo que le había dicho, no vino a votar porque estaban, ¿no es cierto?, los votos estaban seguros. Pero sí vino al cuarto retiro, que él sabía que estaba perdido, y dio una tremenda señal a Chile que él estaba con los retiros. Entonces hoy día tiene un costo político que le va a costar carísimo, porque la gente se siente traicionada y siente que le mintieron. Por lo tanto, eso tú lo debes traspasar a los diputados que fueron candidatos, que salieron a la calle y que la gente en la calle le empezó a decir: ustedes son unos traidores, ustedes nos mintieron. O sea, más que el gobierno no tenga apoyo, tiene una falta de experiencia y una falta de programa impresionante. Y otra cosa, yo creo que sí están los votos para hacer una buena reforma previsional. Nosotros estamos absolutamente abiertos a eso y tiene que ser lo antes posible, pero con un trabajo prelegislativo. Fíjense, el gran problema que tuvo el presidente Piñera con nosotros, que en teoría éramos de su gobierno, que jamás nos preguntaron nada de nada, y llegaba la torta hecha, y la torta hecha era según lo que ellos pensaban. Entonces, lo que pasó con el cuarto retiro fue lo mismo. Marcel inventó un proyecto, porque la verdad es que inventaron un proyecto. Y hay algo que dijo al principio. Con el quinto. Sí, el quinto retiro, lo que acaba de pasar, hubo una invención para sacarse los balazos, para no perder todo y para que no los colgaran en la plaza pública. Pero Mirna dijo algo muy cierto. La situación hoy día es distinta. Si lo que pasa es que se está aplicando lo que dijo Francesco, es que la gente siempre creyó que esta plata no era de ellos. Y lógicamente somos un país pobre
y somos un país que tiene necesidades. Entonces la gente dice, quiero mi plata. Yo me he topado con dos tipos de personas. La que le queda más o menos o poco, pero igual quiere su plata, porque tiene necesidad y dice, esta es mía, sin pensar a veces y sentarse a razonar que eso le afecta en el futuro. Y otros que dicen, entréguenmela toda porque Boric me la va a expropiar. Eso es lo que está pasando hoy día. ¿Senador? Entonces hay un tema de credibilidad. Pero la reforma hay que presentarla lo antes posible, pero si el presidente no es capaz de hacer un trabajo prelegislativo, ¿qué significa prelegislativo? Juntar a técnicos y políticos de todos los colores políticos a trabajar no frente a las cámaras, no frente a las punas que te puedan hacer, sino que hagamos un verdadero proyecto que cumpla con el objetivo que nunca se ha cumplido, pensiones dignas. Bien. Nada más, pensiones dignas. Preguntémosle a la senadora Sepúlveda justamente eso que dice usted, ¿no? Credibilidad. ¿Está en juego la credibilidad de este gobierno con esta votación, senadora? ¿Cómo se saca adelante el programa cuando tenemos, por ejemplo, al alcalde Recoleta diciendo que a propósito de lo mismo no tiene viabilidad? Sí, mira, parece que tengo un poco complicado el internet. ¿Me escuchan bien? Más o menos. La tenemos ahí un poco... No está muy viable el internet en este minuto. Parafraseando al alcalde Al Jadwe. alcalde, sí, pero volvamos con el senador Osandón, pero simplemente para hacer un contexto para quienes nos están viendo. Claro, el alcalde Recoleta decía que el programa de gobierno de Gabriel Boric no tiene viabilidad, no porque no le guste, sino más bien porque justamente haciendo matemáticas en el Congreso, pensando que está bien empatado, No dan los votos. no dan los votos y porque al presidente Piñera tampoco le daban los votos. La pregunta es si tú logras o no alcanzar ciertos acuerdos, y al menos en esta prueba de fuego, que fue el retiro del gobierno, estoy pensando yo, el acotado, claro, no dieron porque no fue capaz de convocar a sectores como la Democracia Cristiana y otros de centro derecha, que sí los pudo convocar para rechazar el quinto retiro universal. Entonces, yo creo que está un poquito abierto eso, pero claro, cuando lo dice el alcalde Recoleta, resuena un poquito más fuerte. No sé si tenemos a Alejandra Sepúlveda ya. ¿Sí? Sí, está. Senadora, por favor. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Súper bien. ¿Sí? Muy ¿Me bien. escuchan? Ya. Ya. Primero contextualizar un poco lo que está ocurriendo también, ¿no? Porque primero no llevamos ni 2 meses, ni un mes y medio. Entonces estamos recién comenzando un gobierno. Entonces, además tenemos actores absolutamente distintos, ¿no? Con un conglomerado político que está armando, pero con una oposición también que es... Ay, tenemos serios problemas con la comunicación con Alejandra Sepúlveda, senadora. Queremos conversar con ella. Hagamos una cosa, equipo. Sí, vamos con usted. Pero hagamos una cosa. Seguiremos intentando entonces con la senadora Sepúlveda por último por teléfono, equipo de dirección, para que pueda también responder y tener la versión que es más oficialista, Pero ¿no? te digo algo, perdón, Sí. Tito, que te interrumpa. Senador, es que yo voy a decir qué creo yo que iba a decir la senadora Sepúlveda. Que tenemos Senadora una oposición, Schindler, a ver. que tenemos una oposición que le está dando con todo el gobierno, y la pregunta que, claro, yo le habría hecho a la senadora, se la vamos a hacer, oiga, pero lo mismo decía el gobierno del presidente Piñera, que tenían una oposición que le daba Claro. con todo. Sí, pues. ¿Cómo lo ve usted, senador Emanuel José Osandón? Mira, la oposición con Piñera, que ustedes saben que no es mi regalón ni mucho menos, fue muchísimo más dura, porque ahí no había nadie abierto a nada. Él presentaba, ¿no es cierto?, un proyecto de un caballo de carrera y salía un rinoceronte. Se lo hacían zumbar. Nosotros no. Nosotros, por lo menos, existe un grupo importante de senadores que queremos colaborar. Queremos una oposición colaborativa para que le vaya bien. Pero cuando tú tienes un gobierno de gente con discursos maravillosos que creían que se arreglaba todo, yo les voy a dar un puro ejemplo. El presidente de la República dijo en un discurso muy bonito y muy bien hecho, cuando llegó a La Moneda, que esta convención no tenía que tener ni vencedores ni vencidos y que ese era el lugar para escucharse. ¿Qué ha hecho su gente en la constituyente? Arrasar, no escucha a nadie, y una constitución absolutamente de vencidos y vencedores. Justo todo lo contrario que él dijo. Pero espérese un Entonces, aquí, ratito. ¿cuál es el problema? Consulta, senador. Es que tengo aquí un tuit de Cristóbal Belolio, analista político, que dice: ojo a los centristas. Lo que pasó con respecto a las 2 votaciones. Ayer los partidos más irresponsables fueron RN,
la DC, el Partido Radical, PPD, Evópoli y el Partido de la Gente. Paradoja, nos salvamos de una chambonada gracias a los polos del espectro político. ¿Qué le responde? Porque es interesante lo que plantea, ¿no? Es que es fácil hablar de un escritorio cuando tú no tienes que responderle a la gente. O sea, yo entiendo que muchos parlamentarios que votaron por Boric, después de, en el fondo voy a decir en forma respetuosa, no es una mentira, pero un engaño de lo que pensaba este gobierno o lo que la gente creía de este gobierno, a ellos les pasan la cuenta. O sea, van a su distrito y los insultan y les dicen que son traidores y que ustedes estaban con el quinto retiro. Entonces es difícil, y lo entiendo humanamente, para parlamentarios, que el presidente se pegue una tremenda vuelta, el gobierno también, ahora que están al otro lado del mostrador, ¿no es cierto? Es distinto. Como están al otro lado del mostrador, cambian la posición. Voy a abrir mi celular. Y ahí está la Es senadora. súper fácil, y ahí es súper fácil, ¿no es cierto? Sí, no sé, como tú quieras. Pero miren, nosotros creemos que el problema político del presidente que tiene, que es impresionante la caída que tiene. Yo lo veo en la calle, impresionante. O sea, la desilusión más grande. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tienen experiencia, porque prometieron que iban a arreglar todo y en 2 meses han cometido errores inmensos. Por ejemplo, mire, en una discusión tan importante como la de ayer, no existía la ministra del Interior, que es la jefa del gabinete. Una ministra, ¿no es cierto?, que es súper buena persona, pero no es lo mismo ser presidenta del Colegio Médico que ministra del Interior, que hace una acusación gravísima al gobierno pasado sin tener los antecedentes. Sí. O, por ejemplo, que han demostrado de que el tema de la Araucanía era una especie de problema entre la derecha y el pueblo mapuche, van para allá y los reciben a balazo. Entonces, la inexperiencia, no estoy hablando de mala fe, ojo, la inexperiencia y el discurso cambiante, o un discurso que yo diría, entre comillas, engañoso, porque los problemas se solucionaban todos, le pasaron la cuenta a los parlamentarios. Y yo les digo que hoy día, si el presidente Boric hace un trabajo prelegislativo y bien hecho con todos nosotros, tiene sacar adelante la reforma para hacer una buena reforma. Sí. Los tiene. Senador, solo quería especificar a propósito que usted hace mención de la Araucanía, ¿no? Esta mañana, esta madrugada, así despierta la región del Biobío, la provincia de Arauco, con camiones incendiados, ataque de disparos contra un retén de carabineros y un camping destruido. Una violencia que no cesa bajo ningún punto de vista. Eso solo como paréntesis y parte de la información que está en nuestro país hoy día. Quisiera preguntarle a la senadora Sepúlveda, ¿ahora sí nos escucha bien? Mira, te escucho bien y estoy usando toda la tecnología. Ya, perfecto. Vamos, senadora, vamos, que se puede. Vamos, ya, qué vamos. bueno, la tercera es la vencida. A propósito de... Todo lo que pueda. Tiene demasiada ventaja ya el senador Osandón. Basta. María José, todo lo que pueda hacer, voy a usar lenguaje de señas, a ver si Eso. ya hemos aprendido, pero no puede ser esta cuestión que esté solo ahí. Le vamos a mandar hasta las Con palomas seña- mensajeras. Que esté solo, Con señas. Mira, así te estoy haciendo. Eso. Así te Senadora. estoy haciendo. Acuérdate que en un ratito más te voy a ver en el Congreso. Ay. Ya. Senadora, Oye, queremos- es brava. Oye, pórtate bien. mujer empoderada que quiere su opinión acá en tu día. Senadora, quisiéramos preguntarle, habíamos dejado planteada a Francesca una pregunta con respecto a las declaraciones del alcalde Jadwe, que el presidente Boric dijo, yo no comento las declaraciones del alcalde. Pero dicho eso, ¿le parece una buena opción entonces, después de todo lo que se ha dado y todo lo que hemos visto, que el gobierno no insista entonces en presentar este quinto retiro acotado en el Senado ahora? Mira, ayer tuvimos una reunión muy importante, ¿no? Donde estuvimos los jefes de bancada, los representantes de los parlamentarios, fundamentalmente ahí los senadores, ¿no? de gobierno. Sí. Y planteamos algunos, ¿no es cierto?, que era importante la insistencia, otros que no era conveniente. Y fundamentalmente, fíjate, Ángeles, porque tiene que ver con la ilusión, ¿no? Con las expectativas que tenían las personas, la familia. Y cómo esto cae abruptamente y nadie entendía lo que pasó antes de ayer.
Entonces hoy día el gobierno efectivamente está evaluando si ingresa o no ingresa, insiste o no el proyecto del quinto retiro. Pero lo más importante es que si hay una convicción en el gobierno que todos compartimos, que es como, y que es la gran, yo diría la gran enseñanza de antes de ayer, y que dio origen también el tercer retiro y el cuarto, ¿no?, a la pensión garantizada universal, que es cómo seguimos y cómo enfrentamos la reforma a las pensiones, que es la gran batalla que hoy día tenemos que dar. Y yo concuerdo, Manuel José, contigo, mira tú, concuerdo en que efectivamente hoy día tenemos que dialogar y hacer este trabajo prelegislativo. Es importantísimo. No podemos llegar, ¿no es cierto?, sin las conversaciones previas. Pero son dos cosas que tenemos que hacer objetivas. Dos cosas que hacen. ¿Cómo mejoramos las pensiones? Pero objetiva. Pero decir, mira, incluso hacerlo con la pizarra en la televisión. Hacerlo con la pizarra en la televisión. 1, 2, 3, los métodos que hay, ¿no es cierto? Cómo esto objetivamente sube las pensiones, pero la segunda alternativa, el segundo requisito es que sea sostenible en el tiempo el sistema. Claro. Y eso es lo que hoy día tenemos que hacer objetivos, y eso es número. Las pensiones son números, y eso es lo que podemos hoy día explicar cuánto sube en un sistema o en otro. No, está muy bien eso, está muy bien eso para sacarle, perdón, senador, una sola cosa, para sacarle el tema de repente ideológico que a algunos les confunde más que les ayuda a decir qué sistema de pensiones quieren, porque ojo, también hay algunos que les gusta el que tenemos, entonces ahí hay que ponderar. Pero dicho eso, refiérase por favor también al tema credibilidad que apuntaba el senador Osandón, porque cuesta creer, por ejemplo, yo sé que usted estaba por los retiros, pero el presidente no. Y no se anticiparon a que las personas, muchas de las cuales votaron por el presidente, otras no, en fin, pero que sí pensaron que el gobierno iba a estar por los retiros. Y por eso sienten ahora esta suerte de traición o vuelta de carnero, aun cuando haya dicho que no estaba por los retiros. Todos entendieron que sí, o al parecer muchos, ¿no? Entonces, ¿cómo se arregla esa situación? ¿Por qué nos anticiparon? ¿Qué nos dice esto de lo que viene para adelante? No, mira, eso es una realidad. Ahora, esto no estaba en el programa del presidente Gabriel Boric, no estaba en el programa de nuestro presidente los retiros. Recordar también, ¿no es cierto?, que él le complicó el último retiro, que no fue fácil, ¿no es cierto? Si ustedes recuerdan las complicaciones que se tuvo en el cuarto retiro. Ahora, yo creo que la credibilidad y la confianza se van ganando en la medida que tú hagas un trabajo constante, persistente y con convicción. Y eso hay que estamos recién empezando el gobierno, recién estamos, ¿no es cierto?, ni siquiera llevamos 2 meses, y para nosotros es muy importante, primero, la política de mejoramiento de las pensiones, que era un pilar fundamental en el programa, que pasa con el salario mínimo, que es algo que también es un compromiso para nosotros importantísimo, y las reformas, ¿no es cierto?, que hay que hacer al sistema tributario para tener recursos para hacer las grandes transformaciones desde el punto de vista social. Sí. Yo creo que son los 3 pilares que ya tenemos que fortalecer en el primer año de gobierno. Sí, senador Osandón, denme un segundito porque usted dijo algo súper importante. Usted, cuando le contesta al cientista político Cristóbal Belolio, claro, usted dice, desde el lugar donde él habita, que en paz viene el mundo académico, hay una mirada muy distinta a ustedes que tienen que responderle a la ciudadanía, y queremos precisamente por aquello conocer la voz de la ciudadanía. Estamos con Pamela, ella es una mujer de clase media, entiendo, madre de 2 hijos. Pamela, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola. Hola Mirna, hola Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Y parece que nos ve todos los días, Angelita, por eso me están soplando. ¿Sí o no? Muy bien, Pamela, muchas gracias. Gracias, Pamela. Mire, Súper. Pamela, cuéntenos. Sí, cuéntenos su situación. Miren, yo soy la oda a la clase media, ¿ya? Soy una mujer profesional que le debo 25 millones al banco por un CAE que no puedo pagar. Pago un hipotecario de más de 500.000 pesos porque el banco no quiso darme una cuota más baja por ser profesional. Pago 2 créditos de consumo. Mira, gracias a Dios mi marido y yo tenemos trabajo. Pero lamentablemente lo que no se está considerando en esta situación, y ustedes lo comentaban hace unos minutos que me indignó, es que efectivamente el empleo se recuperó, pero yo gano la mitad de lo que ganaba antes de la pandemia. Entonces es imposible sostener un sueldo con 2 sueldos de la mitad de lo que ganábamos antes.
un dividendo con 2 créditos, con mi hijo que tiene epilepsia, que gasto 100.000 pesos mensuales solo en medicamentos porque el ISAPRE y FONASA no los cubre. Entonces yo estoy realmente indignada con la desconexión que tiene la clase política con la realidad de los chilenos. O sea, el estallido social comenzó y una de las principales demandas era que se bajaran el sueldo, y hasta el día de hoy yo no veo que ningún político se haya bajado el sueldo. Pero sí le piden a las chilenas y a los chilenos que vivan con la miseria de sueldo que están pagando. O sea, perdóname la expresión, pero no, es impresionante. Pamela, ¿cómo está? Le saluda Ángeles desde el estudio. Quisiera preguntarle a propósito de su realidad, porque nos cuenta el desde económico que tiene, ¿no? Que es harto, el CAE, el dividendo, los medicamentos para los niños, en fin, los créditos de consumo. Pero ¿usted por qué gana menos ahora? Porque efectivamente, cuando uno lee las estadísticas, claro, se recuperan los empleos, pero no tenemos ese detalle. Entonces, nos encantaría poder saber... ¿Se cambió de trabajo? ¿Le redujeron las horas? ¿Le cambiaron las condiciones laborales? ¿Qué pasó? Mira, la verdad, básicamente yo tuve un cambio de empleo, yo quedé cesante en el estallido social. Ya. Luego, durante la pandemia yo estuve trabajando en horarios, hace 15 días me finiquitaron y finiquito en horarios 0 pesos. Y en el trabajo que tengo, que gracias a Dios es bueno, hago la misma pega, pero pagan menos plata, porque el mercado laboral no da para que los sueldos sean de la mismo calibre. Y te quiero comentar algo más. Se ha hecho harta mención en el programa porque yo los veo, en serio, los veo 3 días a la semana, que son los días que trabajo de la casa, respecto de la extensión del IFE laboral. Pero la extensión no significa que te paguen más meses, la extensión significa que más gente puede postular. Exacto. Entonces yo efectivamente estuve 3 meses con el IFE laboral, y se acabó. pero el 4º mes salió en las noticias, súper rimbombante, presidenta anuncia extensión. Y cuando voy al 4º mes a decir, oye, mi IFE no, que es por 3 meses. ¿Y cuál es la real extensión? Claro. La real extensión es que más gente que encuentra trabajo, que me alegro. O sea, nosotros somos súper conscientes. Pero yo te digo, ayer fui a comprar 2 tomates y 2 paltas y gasté 5 lucas. Sí. Entonces, ¿cómo? O sea, y es como la cosita rica que les doy a mi hijo una vez a la semana. Claro, no es el lujo, no es el desde, claro. No, es el lujo. Y yo creo que la ciudadanía tiene un malestar, pero profundo con la clase política, con la desconexión. Mira, yo soy ingeniera comercial. Cuando habla el ministro Marcel, yo entiendo lo que él explica, yo entiendo la importancia de controlar la inflación. Pero yo no entiendo que tenga que perder mi casa porque estoy pagando 2 dividendos atrasados y no sé si voy a pagar el de este mes. Y Pamela, con 3 meses que me atrase, me voy a juicio. Pamela, por lo que estamos escuchando, entonces usted le habría convenido, para entender un poco su situación, ¿le habría convenido el proyecto del gobierno, el acotado? Exacto, o sea, esa era la solución a mi chela. Mira, te cuento. Yo sé que, bueno, para la gente es mucho, para alguna gente puede ser poco, pero yo pago una cantidad X entre dividendos y consumo, que es el 80% de nuestro sueldo. O sea, de lo que ganamos los dos, el 80% se le lleva a un banco que no voy a nombrar, no hacerle publicidad. Y mi mayor afección es que como pago atrasada 2 cuotas de consumo y 2 cuotas de hipotecario, el banco no me quiere consolidar la deuda. Porque me dice, ¿cómo te voy a consolidar una deuda que no está al día? Entonces todas mis esperanzas estaban puestas en el retiro del gobierno. Porque con esa plata yo quedaba al día, esperaba 6 meses y en vez de estar pagando el 80% de mi sueldo, quedaba pagando el 25%, que es una cosa muy razonable que me permite costear los remedios. O sea, no puede ser que yo esté pensando en hacer una rifa para comprarle las pastillas a mi hija. Eso es indignante cuando los políticos ganan, los senadores, 15 millones de pesos. A ver, preguntémosle, Pamela, al senador Osandón qué opina de sus palabras. Que este país esté de esta forma. Este país es un país rico, es un país rico en recursos naturales, es un país rico en empresas, en emprendimiento. ¿Cómo es posible que la diferencia sea tan grande? ¿Cómo es posible que los políticos no vean la necesidad de la gente? Me parece espectacular, no hay quinto retiro, pero inventen algo. Esa es tu pega, para eso le pagamos todos los chilenos. Para que prendan la ampolleta, hagan la pega y busquen una solución. Porque no es mi trabajo buscar la solución a una pandemia mundial, a un post-estallido social. Mira, a mí lo que más me indigna es que yo no pido nada gratis, nada. Yo soy de la clase media que, de hecho, ahora este mes tengo que pagar en 200 lucas de la primera devolución del préstamo que hizo el gobierno hace 2 años.
Entonces, más encima, yo me quedado sin mi segunda pega. ¿Pamela? Todos mis deudas tengo que pagarle al Estado la plata que me prestó. Sí. Perfecto, es lo que corresponde. Yo soy de la gente que no quiere las cosas gratis. ¿Pamela? Pero ¿cómo es posible que no hagan nada? O sea, las medidas que anunciaron las comprendo, sé que son a mediano plazo, pero yo voy a perder mi casa ahora. Claro. Pamela, hagamos una cosa. Porque La indolencia, la indiferencia, sí. la distancia que hay ¿Pamela? en política con la ciudadanía. ¿Pamela? Ahí sí, parece que nos escucha. Sí. Pamela, estamos con los senadores, con la Alejandra Sepúlveda, la senadora, y también con el senador Manuel José Osandón. Quisiéramos preguntarles también su opinión con respecto a este testimonio, que probablemente el de Pamela representa el de tantas otras personas que están aquí, pues la mitad del sándwich, que son clase media, que no cumplen con todos los requisitos, ni para la banca, ni tampoco para el Estado, pero que además están acogotados. Senador, partimos con usted. Bueno, mira, esta es una realidad impresionante que demuestra, digamos, cuáles son las raíces del estallido social, porque es gente que se saca la mugre trabajando y está endeudada hasta el cogote, ¿no es cierto? Y que al final trabaja para pagar deuda. Yo no voy a discutir lo de que los senadores ganan 15 millones, porque eso es falso, por lo menos a mí me están haciendo leso, porque yo gano 5 en lo que recibo, pero igual es mucha plata. Pero en el fondo no es que el mundo político sea indolente, no le interese. Primero, toda esta típica de todas estas modificaciones que hay que hacer o políticas vienen del gobierno de turno, del presidente de la República. Nosotros parlamentarios no tenemos atribuciones a ninguna iniciativa con gasto público. Pero yo diría un tema claramente cuando se habla de estas políticas, lo dijo Alejandra, tienen que ser sustentables en el tiempo. Si no son sustentables en el tiempo, son absolutamente irresponsables. Y aquí se está dando un problema político que es distinto. Ustedes han preguntado insistentemente lo que habla el señor Jadwe. Lo que está demostrando el señor Jadwe es que en el gobierno hay dos almas que están peleadas entre sí porque opinan distinto. Una alma que dice, mira, este sistema hay que corregirlo y hacer grandes transformaciones, y otra alma del Partido Comunista que dice, esto hay que destruirlo todo. Imagínense que Jadwe va a Venezuela, ¿no es cierto?, a lavar el sistema, y nosotros aquí tenemos miles de venezolanos que llegan desesperados arrancando de su país. Entonces no sé qué país es tan bueno que su gente, más de 1 millón de personas ha arrancado porque no puede vivir en ese país. Entonces, estas almas que existen le están creando un tremendo problema a el presidente Boric. ¿Por qué? Porque prometieron demasiado, arreglaban el país con discursos, y hoy día le está quedando grande el poncho. Sí, ese es el tema. Y ojo, insisto, le traspasan ese problema a sus parlamentarios. Si él lo hace bien, porque nosotros no vamos a hacer una oposición destructiva. Pero, senador, ¿qué le contesta a Pamela, pues? Senador, ¿qué le contesta a Pamela? Porque yo entiendo su discurso y todo de la parte política, pero ¿qué le contestamos a Pamela cuando dice que ustedes no se ponen en los zapatos de precisamente las personas como ella que están llenas de deuda y que esperaban, ojo, y que en el caso de ella, a ella le habría venido súper bien el retiro propuesto por el gobierno, propuesto por el gobierno. Exacto. Y ocurre que dentro de la coalición gobernante hubo quienes votaron en contra de ese retiro, pues. Por supuesto que le habría venido buenísimo, güey. Pero resulta que, a ver, mira, el propio Marcel, ministro de Hacienda, quien manda y dirige estas políticas, dijo que esto era una bomba, dijo. La inflación es lo que más puede afectarle a la clase media y a la clase más vulnerable. Lo dijo él, no lo dije yo. Y después, por un problema político, inventó el segundo retiro, que decía que producía menos inflación. Claramente, ese retiro es mucho más lógico porque ayudaría a esta señora a desahogarse y que ella pueda renegociar y tener un dividendo para que pueda vivir tranquila, porque ellos trabajan para pagar deuda. Eso es malísimo. O sea, eso demuestra el problema social que tiene Chile. El 80%... En Chile siempre hablamos de la gente más vulnerable, fíjense, siempre. Sí, pues. Y los bonos para los más vulnerables. Pero la clase media chilena no tiene esa ayuda. Y lo que decía Pamela, entonces, ¿no? En el CAE hay que buscar una solución, como sea. Sí, el 80% de su sueldo se iba, de su sueldo y el de su pareja se iba.
No, le digo, senador, que Pamela nos decía que el 80% de su sueldo se iba a pagar deuda del sueldo de ella y de su pareja. Entonces, claro, y está hoy día súper asustada porque ya debe dos cuotas de dividendo más los créditos de consumo y no le da. Por eso quisiéramos preguntarle a Alejandra Sepúlveda, porque se presentó con mucha fuerza el Chile Apoya, pero también depende de algunas acciones legislativas. O sea, no es tampoco que va a llegar ayuda directa, y eso fue alguna de las críticas que se hizo. ¿Qué se le responde, Alejandra, desde el oficialismo, ¿no? A personas como Pamela, a esta clase media que no le da más y que no sabe qué hacer y que temen, por ejemplo, perder su casa? ¿Qué ayuda hay realmente y concreta para ellos por parte del Ejecutivo? Yo primero quiero decir que Pamela, yo me alegro que ustedes hayan podido entrevistarla, ¿no es cierto?, en el programa, pero además porque existen muchísimas Pamela y muchas familias, ¿no es cierto?, que era nuestra preocupación cuando vimos la posibilidad del quinto retiro, como también el retiro acotado del gobierno. Para nosotros era importante porque si bien, y el ejemplo es muy, muy bueno el de Pamela, porque si bien hoy día, ¿no es cierto?, hemos recuperado el empleo, pero lo que no se está midiendo es qué calidad de empleo hoy día tenemos. ¿Qué calidad de empleo? Porque ella dice, mira, yo tengo hoy día, es cierto, tengo trabajo, pero ese trabajo hoy día, ¿no es cierto?, trabajo igual, me pagan menos, pero además está honorario. Ella está boleteando, está honorario. Entonces, ahí hay una precariedad en el empleo. Conectémoslo con lo que pasó hoy día con la constituyente, ¿no? Al día de ayer, que se aprobaron además normas laborales, que son muy importantes, en términos de negociación colectiva, de negociación ramal, o sea, de cómo vamos nivelando la cancha, también para los trabajadores y trabajadoras, que es muy importante. Lo segundo, los bancos. ¿Qué es lo que hemos dicho? ¿Qué es lo que hemos planteado siempre? O sea, los bancos deberían entregar crédito en relación a la capacidad de pago, pero cómo la persona pueda pagar en el tiempo. Porque si tú eres profesional, no te pueden colocar una cuota de 500.000 pesos cuando tú ganas, ¿no es cierto? No puedes pagar con eso. Y lo otro es este interés sobre interés que nosotros hemos legislado y que no hemos tenido los votos de la derecha, para que el interés que tú tienes no se transforme después en capital y tengamos una deuda que es absolutamente incontrolable. Y lo tercero, Ángeles, es que ¿quiénes son los ganadores del día de antes de ayer? ¿Quiénes son los ganadores de verdad de que no se haya podido tener el quinto retiro ni el retiro acotado? Yo creo que es el mercado de capitales. El mercado no se movía ni un pelo el mercado de capitales. Entonces, ¿por qué no saber la trazabilidad, ¿no es cierto?, de ese crédito que se entrega? ¿Por qué no saber si yo tengo ahí plata de mi pensión, plata de mi ahorro también en ese banco? La trazabilidad de hoy día del mercado de capitales, ¿cómo se ajusta? Porque lo que está ocurriendo es que de la misma plata que tiene Pamela en los fondos, ¿no es cierto?, son los que a ella le prestan posteriormente, y mira cómo está cocotada. Y lo último que para mí es muy importante es el CAE. El CAE sí está en el programa de gobierno, sí está en el programa de gobierno de nuestro presidente Gabriel Boric, y yo creo que ahí van a ver, ahí habla de 25 millones de pesos, sí. De 25 millones de pesos, y ahí tenemos algo importante que hacer, y hay un compromiso real de nuestro presidente por mejorar. Sí. Del CAE, que además él lo ha aplicado permanentemente a lo largo de su vida política. Sí. Senadora, permítanos también, y lo mismo senador Manuel José Ossandón, vamos a sumar a otra ciudadana. Ella es Cecilia, y Cecilia tiene un tema particular respecto de la pensión de alimentos. Cecilia, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Hola. Cuéntenos su historia. Hola. ¿Cómo está? Buen día. ¿Me escuchan? Sí, bien. Perfecto. Ya. Lo que quiero decir yo es que les quiero saludar a todos los que están en el programa, y lo que pasa es la siguiente historia. Yo tengo 2 hijos. Y los papás de mis 2 hijos no me dan nada. Tiene 2 hijos de 2 papás distintos y ninguno de los dos se pone con nada. No, nada. Con decirle que mi hijo pequeño lo tuve que demandar, el papá de mi hijo pequeño lo tuve que demandar el año pasado, porque terminé con él porque casi me mató. Me tuve que matar un familiar con él. ¿Ya?
Lo demandé en marzo, me dio 10 lucas, y en abril hacia adelante lo demandé y no me dio nada. En una sentencia, tampoco con la sentencia no ha dado nada. Ahora lleva 5 meses aparte de la sentencia, no ha dado absolutamente ni un peso. Del 10% yo sí puedo sacar, porque he trabajado toda mi vida y no recibo ningún ingreso. La justicia chilena también no vale nada. Es una ley que de los países corazones no vale nada, porque yo si le mando a un papá, el papá no puede ir a la cárcel. Cecilia, vamos a corregir el audio porque se escucha un poquito mal y la idea es que la podamos escuchar bien, porque usted está poniendo un tema extremadamente importante que tiene que ver con los papitos corazón que no pagan las pensiones de alimentos, y por lo tanto ahí también había una propuesta. Quiero rectificar un asunto, porque yo dije parlamentarios de Prodignidad y del Socialismo Democrático. La verdad es que el único que votó en contra del proyecto del gobierno fue el diputado René Alinco, para dejarlo claro que fue uno, no fueron varios. Siempre a mí me gusta dejar las cosas bien yo claras. Tenía entendido que eran 3. ¿Eran 3? Yo estoy revisando acá, no sé si usted, senadora, tiene a lo mejor la senadora... Pero bueno, 3-1 es poco. No, pero es que ¿por qué se lo digo, senadora? Porque, claro, lo que se vio en la Cámara fue un desorden, ¿no? Una dificultad para alinear. Pero sobre todo, ¿por qué? Porque si bien unos querían el famoso retiro total y que yo hago con mi plata lo que quiero, el caso de Cecilia se podría haber resuelto si se aprobaba el segundo. No, cualquiera de los dos. ¿Ah? Cualquiera de los dos te apoya. Cualquiera de los dos, tienes toda la razón. Pero el otro era más específico respecto de ese punto y, de acuerdo a lo que han dicho por lo menos las autoridades económicas y los economistas, habría tenido menos impacto en la economía. Exacto. Entonces, senadora, ¿qué le respondemos a Cecilia? ¿Qué le respondemos también a Pamela? En fin, a todas las personas que se... Porque aquí, ¿qué se requiere? ¿Para qué diga usted que se necesita hoy día si es que no hay proyectos de retiro? Aunque algunos hablan del sexto retiro. Pero hablemos el día aquí y ahora. ¿Se necesita otro IFE? Mira, primero que pena no poder haber escuchado completa a Cecilia, ¿no? Porque la pregunta hubiese sido, ¿no? ¿Qué pasó con la posibilidad de que ella retirara lo que tenía, ¿no es cierto?, sus dos parejas en temas de acumulación de su capitalización individual? Yo creo que eso hubiese sido la posibilidad, ¿senadora? Si existía algún problema en los tribunales, si existía algún problema de ese tipo para poder retirar. Ya, senadora. Permanente. Es que volvió Cecilia, entonces hagámosle la pregunta a ella, ¿le parece? Ya, Cecilia, ahora sí. Ahí sí. Ay, qué bueno, porque no la podíamos escuchar bien. La senadora Sepúlveda le había dejado planteada una pregunta que tiene que ver que qué pasó con los tribunales. ¿El tribunal dictaminó una pensión de alimentos? Sí, el tribunal hizo una sentencia, mandó una medida premium a la CPD, pero como se demoraron tanto con la audiencia, que se demoró y hizo una sentencia, él sacó en mayo del año pasado, sacó la plata. ¿La sacó antes? Ya la había sacado. Él ya la había sacado mucho antes y ahora le quedan 200 y algo, pero se supone que yo la puedo sacar si hubiera otro 10%. Mi hijo, yo estoy cesante, entonces mis hijos dependen mucho de mí. Ahora no hay llegar y encontrar trabajo, entonces yo le mando este mensaje al presidente electo que salió, que él, como mamá como yo, muchas le pasa lo mismo. A mí me da rabia, de frustración, impotencia que él haya dicho que me iba a apoyar con el 10%, con el 10%. Siempre dijeron, yo siempre quise que saliera Boris. Porque yo veía un mundo reflejado a él, yo le veía un mundo mejor, entonces uno siempre va a querer lo mejor para los hijos. Y yo dije, ojalá salga Boris porque él es del pueblo, él es de la gente, él es de nosotros mismas, de las mamás. Porque a mí, si yo puedo sacar mi plata, no me están regalando nada. Todos los años que yo he trabajado. Y ahora ver que se fue contra el rechazo. Mire, el presidente Piñera a lo mejor no hizo un buen gobierno, como todos lo critican. A lo mejor no lo hizo bien. Pero sí hay que decir una cosa, que él, por lo menos, dio el IFE universal. En ese momento que la gente comía, que no tenía ni un dinero. Mire, ahora mismo se un IFE para los trabajadores. Mire, yo felicito esa instancia. Porque hay muchos trabajadores que están encontrando trabajo y eso es como una iniciativa y lo encuentro bastante bien. Pero ¿qué pasa con la otra gente que todavía no encuentra? Que ahora no es fácil, es como se puede decir, no es fácil tirar un currículum y que te llamen a tiro, la cosa está dura para todo. Entonces, ¿qué pasa con esa gente? ¿Por qué no pueden dar un IFE focalizado? Para solamente la gente que está cesante, la gente
gente que no ha podido encontrar todavía trabajo, que no es que no quieran trabajar, porque muchos dicen, no, que están acostumbrados con los ICS. No, hay mucha gente que tiene muchos currículos y no encuentran. Yo tengo vecinas, a todos les pasa lo mismo. Yo misma también he tirado currículos en todos lados y también la sido difícil. Entonces, imagínense, con 2 hijos, ¿qué alimentar? ¿Qué hago yo? Claro. Yo no le puedo decir a mis hijos, ¿sabe qué? No tengo para comer. ¿Yo sabe lo que tengo que hacer? Pedir ayuda a mi familia para que me ayuden, porque el papá de mi hijo no me da ni uno, ni los papás ayudan a mi hijo. Los tribunales ahora me dijeron que ahora, ¿qué tengo que hacer? Puedo recién demandar a la mamá del papá de mi hijo. Imagínense, no puedo hacer nada más, tengo que no pasar a tribunales, ¿hasta cuándo? Entonces, siempre la mujer tiene que, mire, el senador Manuel Osandón y de la otra niña, yo siempre los veo y yo los felicito a ellos, porque a ellos yo me lo refleja como también como el pueblo. De verdad que los felicito, porque ellos siempre están apoyando al pueblo. Entonces, de verdad que el presidente Gabriel Boric, te lo digo, como mamá y como mucha representación mía, y no va a haber porque siempre dicen que va a subir la economía, todo esto. Miren, ya subió, ya. ¿Qué más? Uno va al supermercado, las cosas están caras. Sí, está todo carísimo. No, sí, está desproporcionado. Cecilia, le queremos agradecer profundamente este testimonio, porque finalmente nos pone otra arista en esta conversación. Escuchemos, ¿le parece, Cecilia? Está la senadora Sepúlveda y está el senador Osandón también, que quieren responder finalmente a esta situación. Partamos con la senadora Sepúlveda y después vamos con usted, senadora. Mira, primero un abrazo a Cecilia, ¿no? Si hay algo que teníamos complicaciones y nosotras las mujeres en forma especial y dramática, ¿no? Que tenía que ver con las pensiones de alimentos. Sí. Y se ayudó fundamentalmente el tercer retiro, y el que venía ahora era permanente. No era solo por un año, o sea, era la posibilidad de permanentemente poder cobrar las pensiones de alimentos con las cotizaciones individuales. Entonces, ¿qué es lo que le pasó a Cecilia? Que fue la complicación que tuvimos en el primer retiro, que fue que los tribunales fueron muy lentos, porque la avalancha, ¿no es cierto?, de complicaciones y de resoluciones que había que hacer fueron muy grandes. Era muchas muchísimas. Muchísimas mujeres, no era gente, eran mujeres. Una vez más, no nos dábamos cuenta de la realidad, no sabíamos esa parte de la realidad, no la conocíamos. Oye, no, Ángeles. Aunque el Poder Judicial hizo bien el trabajo, solamente que eran muchas. Mira, este ha sido un temazo para nosotras las mujeres en el Congreso. Claro que sí. Un temazo. Y lo que nosotros proponíamos, fíjate, y lo que nosotros proponíamos en un minuto, bueno, perdí, ¿no? pero lo que nosotros proponíamos, pues no siempre se sabe lo que hay. El Congreso y se pierde. Lo que nosotros proponíamos era la posibilidad de que hacer un fondo que el Estado pudiera cobrar, o sea, el Estado pudiera pagar esas pensiones de alimentos y que el Estado pudiera cobrar a través, ¿no es cierto?, de las múltiples servicios que entrega el Estado, a través de la retención de impuestos, a través de múltiples cosas que podía el Estado apretar, ¿no? Y frente a eso, hoy ya tenemos una reforma que fue importante, que se impulsó, que se votó a favor, pero lo más importante hoy día para poder tener el pago de las pensiones alimenticias han sido los retiros, sin duda, han sido el instrumento más importante para poder tener las pensiones de alimentos. Ahora, el IFE, Cecilia planteó un IFE focalizado, sí, claro. Un IFE focalizado. Lo que plantea es una ayuda focalizada. Y lo que planteamos, ¿no es cierto?, los senadores de gobierno es buscar una fórmula, se la planteamos hacia el gobierno de una ayuda focalizada, fundamentalmente pensando en el tema del aumento de los alimentos. Estamos haciendo propuestas los senadores y senadoras. El gobierno, yo sé que va a ser además sensible porque conoce las complicaciones que hoy día tenemos, y yo creo que van a haber novedades en un corto plazo cómo abordar este tema de la focalización
y el aumento del precio de los alimentos. Claro, senadores, nos permiten, queremos seguir con este tema. Sabemos que le causa especial preocupación a la ciudadanía, pero sobre todo a la clase media, que es aquella que sí tenía posibilidades de retirar sus fondos de pensiones, porque hay 2 millones de personas que ya no tienen nada en sus cuentas individuales, para poner las cosas también en su justo contexto. Pero queremos ir a un punto donde está Ana María Silva. Ana María,